Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles. Eh, es un privilegio, un honor para mí poder estar frente a tantos docentes que hemos venido caminando en esto de la enseñanza-aprendizaje de un segundo idioma. En este caso, bueno, en mi experiencia, el inglés. Yo soy la licenciada Elsa Judith García Alcántara, licenciada en lengua inglesa, y bueno, quien me conoce, bueno, me dicen Elsie. Yo tengo ya 17 años trabajando en la Dirección de Aprendizaje de Lenguas y el área en la que yo me he desarrollado más, pues es en todo esto que es evaluación. No soy experta ni mucho menos, solamente pues es en lo que tengo un poquito ahí de experiencia y precisamente por esto me interesó mucho poder estar con ustedes compartiendo un poquito de este elemento, de esta situación que es testing, evaluación, exámenes, que de pronto sí es complicado para nosotros, ¿no? Como yo lo he comentado en otras ocasiones, podemos tener un gran curso, excelentes actividades, muy buen material, muy buenas herramientas, muy buenos alumnos, pero si la prueba final, que en este caso es nuestra herramienta de evaluación, no está bien diseñada, cumpliendo los diferentes tipos de criterios que vamos a hablar más adelante, todo nuestro trabajo de un semestre, de un curso, pues se puede venir para abajo, ¿no? Entonces, es por eso que es muy importante darle la seriedad que se requiere. Yo sé perfecto que muchos de ustedes elaboran sus exámenes y le ponen su corazón, y como lo hemos comentado con otros docentes en diferentes cursos, pues no hay una receta perfecta para la elaboración de un examen, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a compartir con ustedes un poquito de tips, de criterios, y prácticamente voy a hablar sobre unos exámenes que son de suma importancia para nosotros, que son los exámenes departamentales. Estos exámenes que nosotros elaboramos de manera colegiada en nuestros espacios académicos y que, bueno, pues deben de ser aplicados a nuestros alumnos, y no nada más a nuestros alumnos en el aula, sino a todos los alumnos que estén cursando el mismo nivel de inglés, ¿no? Bueno, pues comenzamos. Voy a hablar un poquito sobre estos temas. Voy a hablar un poquito sobre los principios de Brown, que es el especialista en todo este tema de lo que es evaluación y estos criterios que, como ven, es la practicidad, la confiabilidad, la validez, la autenticidad y el washback, ¿no? Que son criterios importantes que debemos de considerar al momento de estar diseñando, administrando y aplicando nuestro examen. Es bien importante que tengamos conocimiento de lo que él nos dice, precisamente para tener un instrumento de evaluación de calidad. También voy a hablar un poquito de la taxonomía de Bloom, muy breve. En realidad, quienes hayan tomado cursos, hay cursos de 25 horas, hay diplomados, hay maestrías, hay doctorados sobre evaluación, ¿no? Yo voy a ir brevemente tocando estos temas, porque de pronto cuando nos toca a realizar un examen, sí nos podemos sentir perdidos, y debemos de considerar aspectos básicos para que tengamos un instrumento que consideremos que sea válido y que sí está evaluando lo que nosotros realmente queremos, ¿no? Lo que se vio en el curso, en fin, varias cosas. Voy a hablar precisamente del examen departamental, porque finalmente, bueno, nosotros en su gran mayoría estamos trabajando en espacios académicos de la universidad de manera colegiada, y pues todos trabajamos en academia, y esta es la mejor forma, ajá, de elaborar nuestros exámenes, porque sabemos que cuando yo estoy frente a un grupo, pues yo sé lo que les di y yo sé cómo se los enseñé, los ejercicios que apliqué, y sé que mis alumnos van a estar bien. Pero ¿qué pasa si otro maestro del mismo nivel les aplica un examen? Pues ahí es cuando nos enfrentamos a chin, es que yo no los puse a que hicieran ejercicios
complementación o ejercicios de reactivos múltiples, y entonces, independientemente de que yo he dado, como les había comentado, buenos cursos, pues ahí es donde pueden reprobar, ¿no? Donde empiezan los problemas y entonces mis alumnos pues fallan la prueba a pesar de que tienen conocimientos del idioma. Vamos a hablar un poquito de la evaluación por competencias, a qué se refiere. Y bueno, aquí están los contenidos. Vamos a hablar también sobre los formatos generales que debe de tener un buen examen. Claro, hay espacios académicos que ha trabajado muy bien y se los comento porque nosotros en algún momento sí nos dedicamos a solicitar pruebas de exámenes y a evaluarlas. Afortunadamente, hace como 5 años empezamos a dar este curso que era un mini taller de 5 horas. A muchos de ustedes seguramente les tocó y eso nos ayudó a nosotros de entrada a que no tuviéramos la carga de trabajo que teníamos, porque imagínense estar revisando, simplemente con revisar 2 o 3 exámenes de los diferentes espacios que son 40 entre planteles, entre nivel superior y nivel medio superior, pues era muchísimo trabajo. Entonces, con esto nos permitió que cada espacio pudiera trabajar de manera departamental un poquito más homogeneizado, ¿no? Y bueno, ¿qué habilidades son importantes y que se deben de considerar en un buen examen, en un examen que esté balanceado y completo? Y al final les voy a mostrar un poquito de ejemplos sobre algunos exámenes que tenemos, ¿no? Bueno, a mí me gustaría iniciar, como les comenté, con los principios de Brown. Él es una persona, él es un académico, investigador, que nos encierra o categoriza todo lo que tiene que ver con evaluación, testing and evaluation. Incluso en su libro, la verdad es que él sí hace estas diferencias, ¿no? O habla más claro de lo que es testing and evaluation. Y nos maneja estos 5 criterios, ¿no? Practicidad, confiabilidad, validez, autenticidad y washback. Voy a empezar rápidamente con cada uno. ¿Qué es un examen práctico, no? Bueno, pues un examen práctico debe de ser un examen que cumpla con los requerimientos de tiempo, ¿no? Si ustedes evalúan o hacen o realizan un examen y el examen dura muchísimo tiempo, más del tiempo que ustedes tienen en clase, 1 hora y media, bueno, pues entonces no es tan práctico. No, si para que se requiera la vigilancia de un examen se requieren poquitos examinadores y son muchísimos evaluadores, y digo muchos alumnos que lo van a presentar, tampoco es correcto. En términos de costo, pues tampoco un examen que sea muy elevado, y lo vemos con las certificaciones de Cambridge. Nosotros aquí en la DAL pues en nuestro interés de cumplir las metas para que nuestros docentes tengan el nivel de inglés que se requiere, pues hemos buscado también la accesibilidad, porque aunque sabemos que los exámenes de Cambridge, por ejemplo, son muy buenos, muy confiables y cumplen con muchísimos de estos principios, pues la verdad es que el costo de pronto sí es muy elevado. Entonces hay muy buenas certificaciones que nosotros hemos trabajado y que la verdad han dado excelentes resultados y son muchísimo más económicas. Esto pasa también con nuestros alumnos, ¿no? Un examen práctico es un examen que sea fácil de administrar también, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en términos de calificarlo, en términos de aplicarlo, sea también fácil para nosotros, ¿no? Por ejemplo, imagínense un examen de 10 hojas por alumno, pues va a ser complicado. Al principio, al primer alumno lo vamos a evaluar con toda la claridad, energía y claridad mental, ¿no? Descanso mental, pero imagínense calificar al alumno número 40 en un writing con 10 hojas previas de reading, ¿no? De lectura o de gramática o del uso de la lengua, pues eso también merma en nuestra objetividad como evaluadores, ¿no? Eh, el examen debe de ser práctico y claro también para nosotros, ¿no? Entonces, aquí están, sí, para que los lean un poquito, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, la practicidad de tener un examen de ABCD, ¿no? De opción múltiple que de preguntas abiertas. Esto es importante considerar.
aquí hay preguntas de reflexión para ustedes. Bueno, ¿qué otras cosas consideras que son imprácticas en un examen? ¿No? Esto sí hay que llevárnoslos. Y esto es para que en algún momento ustedes en la academia lo puedan comentar. Sé que ustedes dentro de los exámenes que llegan a sus manos pueden ver cuál fue práctico y cuál fue impráctico y la idea es mejorar, ¿no? Esta es una de las situaciones más importantes. Todas son importantes, pero la confiabilidad de un examen a mí me parece que es lo que da un excelente resultado, ¿no? Eh, el propio examen en sí ya debe de ser confiable. ¿A qué nos referimos? Las instrucciones deben de ser claras, precisas y sobre todo que le den contexto al alumno de lo que va a hacer. ¿Qué pasa muchas veces? Y esto lo hago en referencia, por ejemplo, a los exámenes de listening, ¿no? La instrucción este, es así, escucha y contesta falso y verdadero. Es importante decirle al alumno, escucha unas personas en el camión, escucha a una mamá y a una hija hablando sobre planes a futuro, escucha. Entonces, deben de ser muy claro las instrucciones, porque eso le va a permitir al alumno, previo a escuchar, si ustedes le ponen escucha en la instrucción dice, si ustedes o escucha una conversación de la mamá y su hija hablando sobre vacaciones, en ese momento el alumno trae a su mente de manera automática, ¿no? Lenguaje sobre vacaciones, sobre futuro, empieza en su mente a traer estructuras gramaticales sobre eso y eso le va a permitir estar como preparado a lo que va a escuchar, pero sí, y eso nos va a permitir saber que el ejercicio se va a contestar de una manera más precisa por las instrucciones, ¿no? Es importante la confiabilidad. Por ejemplo, yo les puedo comentar que nosotros aplicamos exámenes de certificación, los exámenes de TOEIC. Y nos llegaba a suceder cuando todavía no los aplicábamos en línea, ¿no? Porque ahora ya los alumnos traen sus audífonos. ¿Qué nos sucedía? Que, por ejemplo, los alumnos, cuando aplicábamos el examen, o también docentes, seguramente a alguno de ustedes les pudo haber pasado, ¿no? Y no nada más con nosotros, en algún otro examen que ustedes hayan realizado, de pronto el alumno, o si el espacio estaba bien iluminado, no había nada de ruido. La verdad es que eso les permitía estar mejor concentrados y poder tener un mejor resultado en los exámenes de comprensión auditiva, ¿no? Sin embargo, sí nos llegó a pasar, e inclusive fueron quejas en los espacios que nos prestaban para aplicar estos exámenes que llevábamos con la grabadora y todo, ¿no? Cuando había ruido externo, era mucho más difícil que los alumnos pudieran concentrarse. ¿No? Entonces es importante también esto, debe de ser un lugar confiable. Y a veces entender que la confiabilidad del examen, no importa quién lo aplique, ajá, el examen, el alumno lo debe de tener o debe de tener los mismos resultados, ¿no? Sin importar quién sea el examinador, ¿no? A veces también la confiabilidad tiene que ver, por ejemplo, con cómo está el alumno, ¿no? El alumno en términos de a lo mejor si viene cansado, si tuvo una situación. Por ejemplo, nos llegó a pasar en algún momento que un alumno, justo le acababan de robar, era una alumna, le acaban de robar su cartera y llegó muy estresada, no tenía ni siquiera su INE para identificarse y aún así quiso realizar el examen porque ya no tiene otro momento. Entonces, en esas condiciones, pues es difícil que el resultado de la alumna sea el idóneo, ¿no? Porque emocionalmente trae cuestiones, el alumno que viene enfermo, en fin. Lo que les comentaba, la parte del writing, ¿no? Cuando nosotros empezamos a evaluar, híjole, es bien complicado empezar evaluando un writing y al principio nos podemos poner bien exigentes si es que no tenemos buenas rúbricas o inclusive aunque las tengamos, o podemos de ser muy permisivos y al final ya por terminar rápido. Entonces es importante tomar como espacios y tiempos para calificar, ¿no? Y bueno, aquí es complicado de pronto que un examen departamental sea evaluado por dos maestros, no así, por ejemplo, los exámenes de certificación. Sin embargo, si está fuera la situación, el examen en sí debería tener el mismo puntaje si lo evalúa un docente que otro. Eso también habla de la confiabilidad del instrumento. Aquí está la pregunta también. ¿Ustedes qué han considerado importante dentro de estos aspectos de confiabilidad? ¿Se han enfrentado con estas situaciones, sí o no?
pues para que lo platiquen y lo lleven de tarea también allá en su espacio. La validez, ¿no? Este es uno de los criterios como más complejos o sea, es como un poquito más subjetivo y bueno, tiene también diferentes, está subdividido en validez de constructo, ¿no? Aquí face validity, hay diferentes tipos, ¿no? Eh, en realidad, la validez es la prueba que mide lo que realmente quiere medir. Si yo estuve bien, ¿qué tan válido es mi examen en términos de contenido, por ejemplo, ¿no? La validez de contenido. Si yo realmente estuve viendo todos los contenidos de un nivel de A1 y entonces vi familia, vi el tiempo, vi presente simple, hábitos y rutinas, bueno, pues es lo que yo realmente tendría que poner en mi evaluación, digo, en mi examen. Y es lo que es lo que yo les decía de pronto en algún curso a los docentes, que muchas veces esto es como cuando estás enseñando a tus alumnos corriendo en una pista y de repente se enfrentan en el examen, y eso nos pasa muy seguido, ¿eh? A veces si el grupo fue difícil, pues se los voy a hacer más difícil el examen, ¿no? Y entonces a estos alumnos que puse a correr en la pista, al momento de hacerles su examen, les voy a poner obstáculos, les voy a poner una bicicleta pero es la prueba. Yo estuve enseñándote y te estuve diciendo que corras, pero pues en el examen así es. ¿Cuántas veces nos enfrentan los chicos con, es que esto no lo vimos, teacher? Claro que sí lo vimos. Y también, por ejemplo, el tipo de tareas, de task o ejercicios que se les están dejando en el examen a los chicos, ¿no? O sea, yo debo de asegurarme que mis alumnos, estén acostumbrados al tipo de ejercicios que se les van a poner en el examen. ¿Cuántas veces no hemos comentado que un examen de certificación a veces no se aprueba porque, no tanto porque no tengamos los contenidos, sino porque no conocemos el formato del examen? Los ejercicios y las tareas que nos piden que realicemos están completamente fuera de lo que nosotros conocemos y si las instrucciones no son claras tampoco es complicado, ¿no? Muchas veces un alumno o inclusive nosotros como maestros, al momento de que nos dan, tiene que ver con face validity, al momento de que nos dan un examen, de estarlo ojeando, ¿no? Que esa es como la primera forma de podernos dar cuenta. Podemos ver si efectivamente el examen va cubriendo con lo que se vio en el término que se está evaluando, ¿no? Primer parcial, segundo parcial, todo un curso. Eso sería importante considerarlo también. Yo siempre sugiero que ustedes, cuando tengan un examen, ya sea diseñado por ustedes o que lo haya diseñado otro maestro, que ustedes lo contesten y se tomen el tiempo. Consideren que el tiempo que a ustedes les toma contestarlo, el alumno va a tardar posiblemente el doble de tiempo, ¿no? Entonces, si para ustedes fue muy complicado y se lleva más del tiempo, entonces habrá que revisar y reducirlo, porque los alumnos no van a terminar en el tiempo que ustedes les hayan asignado, ¿no? Eh, Es importante también que precisamente por eso estos exámenes de idioma, sea revisada de manera colegiada, ¿no? Siempre es importante que si mi compañero lo hizo, yo lo revise y no nada más considerando que está bien o mal, sino con alguna rúbrica que yo con mucho gusto ahorita les voy a mostrar que ustedes pueden ir, es como un tipo checklist, ¿no? Y los comentarios. Habemos docentes que de verdad somos complicados y a detalle, queremos todo con precisión y somos hasta cierto punto rudos para hacer una evaluación de un examen que no hicimos nosotros. Pero con una buena rúbrica podemos tener como una guía que sea más objetiva para todos nosotros y de esta manera podremos ir midiendo si la validez, si es un examen válido, confiable, etcétera. ¿Qué tan auténtico es nuestro examen? En realidad, la autenticidad tiene que ver con el mundo real, tiene que tener con que el lenguaje del examen sea lo más natural posible, que sea el lenguaje con el que nosotros también nos dirigimos en la clase, con ellos, ¿no? Esto es importante considerarlo porque muchas veces, eh, lo que yo les comentaba, dependiendo a veces del grupo, ¿no? Y a veces un poquito de los intereses personales, como
me hicieron ver la mía durante el semestre, pues ahora va la mía en el examen, ¿no? O fue un grupo increíble y me festejó el día del maestro, no, la verdad es que conmigo no tengan bronca, va bien ligerito el examen. Eso es un poder que tenemos los docentes y precisamente por eso es importante, como les comentaba anteriormente, revisarlo de manera colegiada. Eh, los reactivos, desafortunadamente, eh, y el tipo de ejercicio los estamos haciendo de manera aislada, ¿no? The book is on in under the table, dibujito. No está mal, pero eso no da ningún contexto, ¿no? Y entonces aquí lo que queremos es que los exámenes, así como las planeaciones y los cursos, pues también estén dentro de un marco más comunicativo, ¿no? Y pues sea lo que también se les evalúe, ¿no? Cómo se están comunicando y que no sean, como dice aquí, pues reactivos aislados, ¿no? Y muchas veces en los exámenes, digo, hay quien pone dibujitos, quien pone memes, quien pone cosas que pueden hacer un examen agradable, no tiene que ser necesariamente tan formal ni tan serio. Entiendo también que, bueno, en la parte de la administración del examen, pues no utilizar tantas hojas, ¿no? En caso de que lo sigan haciendo todavía en papel, pero creo que podemos ponerles chistes, jokes, sobre todo también cosas y temas de interés dependiendo de la edad, ¿no? Situaciones de TikTok, temas vigentes que estén sucediendo y que dependiendo de la edad, pues puedan ser interesante para ellos, ¿no? Lo ideal es que nuestro examen se apegue más a la situación y la vida real de nuestros alumnos. Esto es importante. Y más que autenticidad de que, porque también otro error que cometemos es que yo voy a buscar una lectura auténtica que esté en la red, pero ojo, habrá que checar si esa lectura, por muy auténtica que esté sucediendo, sí va con el vocabulario y el nivel que manejan mis alumnos. La autenticidad del material tiene que ver con la autenticidad del lenguaje cotidiano que se da en clase y que los chicos están acostumbrados a escuchar, a leer por sus libros de texto. Eso tiene que ver más con la autenticidad. No, este es un término de pronto un poquito complicado, que es el washback, que en general casi no lo hacemos durante los cursos, pero tiene que ver mucho con la retroalimentación y qué tanto pudimos nosotros analizar el tipo de examen que realizamos. Por ejemplo, a veces tenemos la facilidad de poder pilotear nuestros exámenes y poder ver si nuestro examen sí puede, sí tiene, sí cumple con los criterios. Yo les quiero comentar que, por ejemplo, y con todo y eso, seguramente tiene muchas cosas que pueden mejorar. Los exámenes que aplicamos de examen de ingreso y egreso sí han sido piloteados y pues hemos modificado algunas cosas. Sin embargo, sí nos permite, en este examen que hacemos del washback, nos permite a nosotros tener una retroalimentación positiva, ¿no? En cuanto a ver si están siendo, si sí logran realizar las competencias que se les están pidiendo, obviamente dependiendo del desempeño, ¿no? Y de esta manera poder nutrir el examen y pues ver qué fortalezas y debilidades tiene. Desafortunadamente nuestros exámenes, ya el hecho de aplicarlos en una sola ocasión ya es algo que deberíamos de tomar como un pilotaje. Yo puedo sugerir aquí, ¿no? Que ustedes en academia diseñen, ¿no? Ahorita me parece que tengo un ejemplo de cómo pueden diseñar y al final una hoja de decir qué te pareció el examen, fue válido, confiable, el tiempo fue correcto, las instrucciones fueron claras, etcétera, etcétera. Y estas hojas entregarlas, ¿no? Por ejemplo, el examen de C1 A, ¿no? O C1 B o C1 C del primer parcial y ustedes hacer una retroalimentación. Realmente hacemos muy buenos instrumentos de evaluación. Si le dedicamos tiempo, si buscamos en general que tengan lecturas que vayan de acuerdo a los temas que los alumnos o que hayan estado familiarizados, para que nada más se aplique una vez, se quede en el olvido y no se haga nada, ¿no? Es importante que estos exámenes no se lo queden los chicos,
de entrada, que lo entreguen con ustedes y que ustedes puedan hacer un análisis, ¿no? A lo mejor yo tenía un gran grupo, participaba mucho, en los diferentes exámenes o pruebas que yo les hacía salían muy bien y todos salieron bajos en el examen. Bueno, pues habrá que revisar qué fue lo que se hizo ahí, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la retroalimentación. La verdad es que muchas veces ya nosotros en nuestros exámenes, desafortunadamente por la cantidad de alumnos, ya no les damos una retroalimentación de nada. Mira, te falta trabajar en tiempos gramaticales, tu vocabulario es limitado, veo que todavía tienes problemas con los pronombres personales, con el presente simple, agregar la S. O sea, ya no lo hacemos. Y esta es la manera en que el alumno de manera clara pueda ver, no nada más ver las palomitas y los tachecitos, sino qué le sugieres tú como maestro, qué necesita trabajar y en qué puede mejorar, ¿no? Finalmente, la función de nosotros también es ser un facilitador, incluso en sus centros de autoacceso, poder dirigirlos para que ellos puedan, ¿cómo se llama? Puedan, pues decirles, ¿sabes qué? Coordinador, te pido por favor, esta es mi lista de alumnos, estaría bien que nos ayudaras a repasar estos temas, que les pusieras más ejercicios, ¿no? Ahí están los centros de autoacceso, esos pueden apoyarles bastante. Bueno, en cuanto a la taxonomía de Bloom, yo no sé si ustedes han trabajado ya con esta jerarquía que nos maneja Bloom sobre los etapas del aprendizaje y en este caso de una segunda lengua, ¿no? Aquí a nosotros como docentes la taxonomía de Bloom nos ayuda para planear una clase, para planear las actividades, pero sobre todo y muy importante para realizar los exámenes, ¿no? Aquí están las diferentes etapas. Y bueno, esta jerarquía es importante respetarla y seguirla. Yo no puedo pedirle a mi alumno que me cree un ensayo, que me haga algo, si en realidad no he repasado ni he estado practicando, ¿no? Las primeras etapas, que es recordar, comprender y aplicar, ¿no? No le puedo pedir a un alumno de un nivel básico que analice, que contraste, cuando todavía la verdad él apenas está comprendiendo ciertos contenidos, ¿no? Y los está empezando a aplicar. Esto es bien importante, ¿no? Por eso yo les sugiero al momento de realizar actividades, al momento de realizar proyectos para evaluar, al momento de realizar sus instrumentos de evaluación, pues que sí tomen en cuenta la taxonomía de Bloom. Muy, muy importante, ¿no? Y bueno, aquí está. Nosotros tenemos 6 procesos cognitivos. Unos son de orden inferior y otros son de orden superior. Lo que les comentaba, yo no puedo pedirle a mi alumno que haga evaluación de algo, porque eso ya tiene que ver con un orden superior. Debe de haber tenido práctica en todo este tipo en las inferiores, que es el recordar, comprender y aplicar. Aquí está, por ejemplo, yo no puedo pedirle a mi alumno que establezca un orden, ajá, que esto tiene que ver con el proceso cognitivo de evaluar cuando está en una uno, que en realidad nada más todavía puede estar en la parte de descripción, ¿no? En la parte a lo mejor de relacionar columnas. Entonces, es importante, yo no estoy diciendo que no lo pueda lograr en un nivel básico, pero sí no me puedo saltar estos procesos cognitivos, porque entonces, al momento de que yo hago un instrumento de evaluación, bueno, pues se va a ver reflejado, ¿no? Entonces, yo los invito a que ustedes siempre tengan esto a la mano. Esto les va a permitir a ustedes, de verdad, ver la dificultad del reactivo que ustedes o del ejercicio que ustedes quieren aplicar en su instrumento de evaluación, ¿no? Hay muchísimos ejemplos, sobre todo en aplicación de testing y de evaluación, ¿no? ¿Qué tipo de ejercicios tienen que ver con uno con otro, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí está. Esto es importante, para mí es importante comentarles. Y bueno, de lleno me gustaría ya entrar a lo que son los exámenes y esta parte de un examen contextualizado. Em, la idea de un examen contextualizado es llevar a mis alumnos a propósitos y a situaciones comunicativas reales.
como lo hacemos en el aula, ¿no? Si recordamos aquellos enfoques, ¿no? Como el enfoque gramático, lo que nos interesaba es que el alumno pudiera escribir y producir de manera escrita, ¿no? Enunciados correctos, pero la verdad es que al momento de hablar le complicaba mucho. Y si ustedes lo pueden ver a los alumnos, es la parte que más se les complica, ¿no? Y sí debe de haber una conexión entre la manera en cómo ustedes se dirigen a ellos, el lenguaje que ustedes utilizan en clase, el lenguaje sobre todo que está en sus libros, ¿no? En sus instrumentos de clase día a día. Ajá, los videos que ustedes les muestran, los proyectos que ustedes le piden, esta evaluación continua y los ejercicios, con lo que viene en el examen, porque de esta manera, en verdad, no se ve como ventaja ni desventaja por parte de nosotros esta situación, ¿no? Es importante, como ya les comentaba, que nuestros alumnos tengan información, tengan contextos que sean de interés para ellos, ya sean películas, revistas, ahora, por ejemplo, en tantas redes sociales que hay, ¿no? Situaciones que los permita sentirse, este, que tienen, hay como cierta empatía de ustedes como maestros con ellos, ¿no? La empatía de saber que a ellos ahorita les interesa todo lo que hay en el ámbito de redes sociales, ¿no? Creo que hay muy buen material en TikTok, ¿no? Hasta para listening y ejercicios de comprensión auditiva y además de varios idiomas, ¿no? Entonces, yo creo que utilizar Realia, como le llamamos, ¿no? En inglés, todo esto que tiene que ver, pero ojo, sí es importante tener la madurez como docentes y los elementos, por eso les comentaba lo de la taxonomía de Bloom, ¿no? Para saber que no necesariamente una lectura que esté en Google o en Internet de verdad sea una lectura que sí esté de acuerdo al nivel de los alumnos, ¿no? En prepa, pues como ustedes saben, nada más tenemos alumnos este nivel, llevamos A1 y A2, y en el nivel superior, en la mayoría de las licenciaturas, pues se ven 4 niveles de inglés, que nos lleva al nivel B1, considerando que muchas veces no vienen con el nivel correcto y que tenemos también como muchos huecos en cuanto a tiempo, en cuanto a grupos muy desnivelados, ¿no? Y pues hacemos mucho con lo poco que tenemos, ¿no? Pero bueno. Aquí es importante considerar que el examen contextualizado nos va a permitir tener una mejor conexión y un mejor acercamiento con nuestros alumnos. Y bien importante también, acostumbrar a nuestros alumnos a este tipo de exámenes, ¿no? En verdad, que el examen no sea o que los contextos estén fuera de lugar, que ya de entrada los ponga en un estado de estrés, porque aunque a lo mejor estamos hablando de presente simple, de pronto si los alumnos tuvieron, y más en los niveles básicos, acostumbrados a ciertos temas y ciertos tópicos en los que se sentían seguros y de pronto les cambian completamente todo y nunca pudieron ustedes ejercitar con ellos esta situación, esto sí va a verse reflejado en el examen, ¿no? Bueno. Otro de los conceptos importantes son los exámenes por competencia, ¿no? Y bueno, como ustedes saben, la competencia es un instrumento que mide la habilidad del estudiante para comunicarse de manera competente en inglés o en cualquier otro idioma. Y lo más importante es la función del lenguaje, ¿no? Es lo que tendríamos que ver. ¿Qué tan competente es el alumno? O sea, no preguntarle la regla gramatical del presente simple, sino que nos hable sobre hábitos y rutinas, ¿no? Esta es la función de esta parte gramatical del idioma. Entonces, y bueno, pues el examen por competencias nos permite evaluar al alumno en contextos y situaciones de la vida real, ¿no? Y bueno, esto tiene que llevarnos a que nuestros exámenes estén diseñados eh, para demostrar que es hábil en estas habilidades, ¿no? Bien, ¿qué debo de considerar
para mis exámenes. Uno, acorde a los temas desarrollados en clase. Esto es bien importante. Los contextos y los temas que estuvieron en clase, eso es importante que debo de considerar al momento de realizar mi examen. Ajá. Y bueno, pues debe de haber material auténtico, lo que ya hemos visto. Y las funciones del lenguaje deben de haberse practicado durante el curso y además deben de venir claramente evaluados en nuestro instrumento, ¿no? No puede haber sorpresas. Como les comentaba, como docentes tenemos ese poder. Por eso, ahora sí hacemos mucho hincapié y como les comentaba desde hace 5 años más o menos, previo a la pandemia, empezamos a dar estos talleres para que trabajaran de manera colegiada en eh, realizando sus instrumentos de evaluación de manera departamental, ¿no? Bien, este es un ejemplo de un examen contextualizado en la parte de gramática y vocabulario, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues sacar pasajes cortos de diferentes fuentes que tenemos, ¿no? Y miren, por ejemplo, aquí es toda una idea completa, no son oraciones como les decía, no, the book is on the table, in the table, next to the table, no. Aquí es una situación ya completamente contextualizada, ¿no? Y en un solo reactivo o con un solo reactivo podemos evaluar que el alumno complete la idea, ¿no? O este extracto con las preguntas correctas. Y en uno solo podemos tener 4 reactivos, ¿no? En este caso 5. Entonces, claro, dependiendo del nivel. Pero este es un ejemplo claro, ¿no? Y bueno, en este caso podemos evaluar tanto gramática como vocabulario, que es importante. No pueden estar aislados tampoco, podemos combinarlos, ¿no? Aquí está, ¿no? Esto es un poquito para discusión, para análisis, y bueno, yo se los dejo a ustedes pensando en, ¿de verdad ustedes trabajan y elaboran sus exámenes de forma departamental? Ajá. En tu espacio académico, ajá, sí hay este proceso de reuniones académicas donde te dicen, te toca el primer parcial, te toca el segundo, te toca el final de C1, a ti te toca otra versión, a ti te toca de C2, a ti te toca de B1, ¿no? O digo, perdón, de inglés 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Que son 8 niveles. O sea, sí tienes sí lo están organizando de esta manera. ¿Quién designa? ¿Cómo lo designan? Entre todos se evalúan. Importante, si se emiten constancias, sabemos que es un trabajo arduo. Digo, habrá gente que lo hace una tarde antes y listo. Hay gente que ya tiene material o hay docentes que ya tienen material. Digo, quienes tenemos mucho tiempo trabajando, pues ya tenemos material que podemos reciclar. Ajá. Pero bueno, es un trabajo que estamos realizando fuera de nuestro horario laboral y es importante tener una constancia, ¿no? Para quienes lo ponen en PROED. Y bueno, esto va dirigido más a nuestros coordinadores o a los jefes de academia, ¿no? Que siempre haya quien esté revisando. Y por supuesto, un coordinador pues no puede revisar las 10 o 15 versiones y tampoco sería lo ideal, aunque tuviera todo el tiempo, ¿no? Creo que podemos ser unos quienes elaboren y otros que revisen, ¿no? Esto es importante, ¿no? No sé, ustedes han elaborado reactivos y exámenes con este enfoque, que es por competencias, ¿no? Y bueno, aquí tenemos 3 ejemplos de exámenes, que es el IELTS, los de Cambridge y los de TOEFL. ¿Cuáles creen ustedes que es el enfoque? Si son por competencias, a lo mejor no en todas. ¿Cuál es tu opinión? Yo, por ejemplo, en mi experiencia como aplicadora del examen del TOEFL, puedo decir que sí son totalmente por competencias y además son muy contextualizados, sobre todo la parte de listening, ¿no? Les ponen situaciones, imágenes y eso le permite al alumno estar dentro de un entorno, de una oficina, desde la imagen que ve y como les comentaba, bueno, pues sí les permite traer vocabulario que tienen por ahí guardado, ¿no? De aprendizajes anteriores. ¿No? Entonces, sí habrá que revisar que tanto nuestros exámenes de certificación tienen este enfoque y que ustedes analicen en caso de que ustedes lo tengan
cuáles consideran que son mejores, ¿no? Y cuáles no. ¿Qué tan difícil es para ustedes encontrar material auténtico, material real, ¿no? Esa es también una prueba o una pregunta de autorreflexión. ¿Y qué tan complicado es utilizarlo? Yo creo que aquí lo más complicado sería ver si el vocabulario de la lectura que vi sobre el concierto de Coldplay en septiembre, de verdad, esté adecuado. Ahora, aquí lo importante es también adaptar los materiales, no hacer un copy-paste, ¿no? ¿Qué tanto yo puedo ver la lectura y entonces yo realizar una adaptación? Porque finalmente, pues a lo mejor esta lectura que yo encontré, pues es dirigido para nativos, ¿no? Es un texto o una publicación en un blog de Estados Unidos, pero bueno, para mis alumnos va a ser complicado. Entonces yo lo puedo adaptar, o sea, sí puedo tomar de este material, pero lo puedo adaptar, ¿no? Creo que esto también sería importante tener en mente, no hacer un copy-paste, adaptar lo que encontramos. Hay material increíble, ¿no? E inclusive también hay páginas que ya tienen material muy bueno, exclusivo de ciertos niveles, ¿no? Este es un tema a mí que me encanta, que es el examen balanceado, ¿no? ¿Qué tanto de verdad estamos balanceando nuestro examen? Seguimos creyendo que gramática y vocabulario deben de tener 40, 50, 60 reactivos, 10 de listening, 10 de reading, o 10 de lectura, 10 de escritura, una composición, y que todos los temas deben de estar contemplados en la parte de gramática y vocabulario. Ajá. ¿Qué tanta variedad hay de mis exámenes, ¿no? De ejercicios, perdón. Y sobre todo, pues cuánto tiempo le doy a aplicación de cada una de las habilidades, ¿no? Cuánto para el de lectura, el de escritura, el de gramática, ¿no? Si se está dando la escala correcta a cada una de las habilidades, porque a veces, pues, todos le damos más peso, o antes así era, ¿no? El 50% al examen de gramática y 10, 10, 10 a lo demás. Entonces, esto es importante que se vea. Nosotros en algún momento cuando revisábamos exámenes que nos hacían llegar de diferentes espacios académicos, la verdad es que sí era una de las observaciones que hacíamos. Estaban muy desbalanceados y la verdad es que si queremos llevar a nuestros alumnos a contextos comunicativos, por decirles, el examen de TOEIC, que es el que aplicamos, tiene 100 reactivos para todo lo que es reading y gramática y 100 reactivos para todo lo que es listening, ¿no? Entonces, tiene los mismos reactivos y la verdad es que son situaciones importantes, ¿no? Que deben estar evaluadas en la misma escala. Sus exámenes son confiables, ¿no? Aquí es bien importante. Si tienen hojas de respuestas, si las respuestas abiertas, ¿no? Tienen un punto, medio punto, 2 puntos. Si mi examen lo evaluó otro profesor, efectivamente sí va a ser evaluado correctamente, ¿no? Hay listas de cotejo para ver si el examen como yo lo evalué es correcto. Y bueno, ¿qué es un examen departamental? Ya que vimos un poquito los enfoques, examen contextualizado, examen comunicativo, examen por competencias, entonces tendríamos que meternos ya al tema que a mí me interesa, que es los exámenes departamentales, ¿no? Estos exámenes, pues son lo que nosotros trabajamos aquí en la universidad y tienen que tener diferentes etapas, ¿no? Lo que es el diseño, la revisión y la corrección, ¿no? Y sobre todo, pues este tipo de exámenes evalúa los conocimientos y habilidades desarrollados en el periodo de evaluar, lo que les decía. Si fueron 3 unidades en el primer parcial, en verdad sí son las 3 unidades. ¿Qué pasa? No sé si le llega a pasar que de repente, bueno, pues está el examen, yo no lo revisé, no me di cuenta y de pronto vinieron temas que a mí ya no me dieron tiempo de ver y pues se los tacho o les doy las respuestas y eso es lo que deberíamos de evitar. Yo siempre sugiero y lo sugerí en los cursos que deben en el periodo intersemestral ustedes ir trabajando estos exámenes y ponerse tiempos para decir, esta primera semana, aquí están los que van a hacer diseñar,
aquí tienen que entregar, aquí van a evaluar, se regresa, hacen correcciones y se hace una última revisión. Y entonces tú ya sabes que sí o sí tienes que ver la forma en completar los contenidos, ajá, ir midiendo tus tiempos, a lo mejor juntar dos actividades en una para poder meter dos contenidos en uno y poder llegar a este examen. Sobre todo también el que tú veas el tipo de ejercicios que están diseñados ya en el examen, inclusive antes de iniciar con tus clases, para que sepas que este tipo de ejercicios son los que tú tienes que practicar con tus alumnos en clase, ¿no? Bueno, y aquí finalmente lo que queremos en un examen departamental, pues es identificar fortalezas y debilidades de nuestros alumnos y para que nosotros, como retroalimentación, como Washback, podamos ver qué podemos mejorar en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Que eso sería como lo importante. ¿Cuál es la metodología? Bueno, pues tendremos que definir el eje temático, que será nuestra tabla de contenidos, ver que vamos a ver presente simple, verbo to be, family, possessions, ¿no? Posesiones, miembros de la familia y cuestiones de ese tipo, ¿no? ¿Qué competencias vamos a evaluar? ¿En qué contexto lo vamos a poner? Ahora, ojo, de pronto también, y esto era importante comentarlo, a veces quieren hacer, como yo les decía, las instrucciones deben de ser lo más claras, pero también lo más precisas, porque de pronto por querer contextualizar el examen desde la instrucción, ¿no? Ponían, y entonces Juan que fue a la escuela y se encontró con Susi y entonces la vio, pero cuando bajaron del camión tuvieron una conversación increíble, y entonces es tanto información que se pierden también, ¿no? Entonces, es importante manejar el contexto. Por ejemplo, el examen, en todas estas unidades se vieron deportes, se vio salud y se vieron cuestiones de planes a futuro. Bueno, entonces, que esos sean los temas, ¿no? Y el contexto. El tipo de preguntas, las opciones de respuestas, que sea balanceado en términos de tareas o ejercicios, los tasks, ¿no? Y tener que definir cuáles serían la clave de respuestas, nuestra hoja de respuestas, que la puede evaluar quien sea, y el examen será evaluado de la misma manera por el docente que sea, ¿no? Debe de haber un grupo de personas que diseñen, un grupo de personas que revisen y al final el coordinador recibir las versiones finales, ¿no? Yo les sugiero, y porque de pronto sí encontramos en espacios que decían, por ejemplo, el profesor Mario va a ser de el inglés 5, va a ser el de lectura. La maestra Susi de inglés 5 va a ser el de writing, el de comprensión, bueno, no, el writing. Y a cada maestro le daban una habilidad diferente. No, aquí la sugerencia es que un docente haga todo el examen completo con las 5 diferentes, bueno, habilidades y pueda ser revisado por uno o por dos docentes más con sus comentarios. Estar abiertos a que no es una situación personal, ni es una exageración, ni tampoco ser tan sueltos al momento de revisar. Ahorita les muestro un poquito lo que es las rúbricas que tenemos. Y eh, saber que la revisión debe de tomarse un tiempo, deben de tomarse el tiempo de contestarlo. ¿Sabes qué? Yo me tardé, híjole, me tardé casi 2 horas, está muy largo tu examen, no nos va a dar tiempo y entonces esto va a mermar porque pues, se los vamos a tener que recoger, no lo completaron, si tenemos tiempos te los vamos a volver a dar y ahí ya, pues ya no fue confiable, que ya platicaron los alumnos, ¿no? De qué fue, cómo lo contesté, cómo no lo contesté. Entonces, el examen debe de contestarse en el tiempo que ustedes hayan designado para su saldo, ¿no? Ahorita les enseño la lista de cotejo que sugerimos nosotros y ustedes pueden diseñar las propias, ¿no? Estar abiertos a los comentarios, entregar nuestras correcciones y, bueno, pues que sea en tiempos cortos para que los exámenes, lo ideal sería que antes de empezar los cursos, ya ustedes como coordinadores tengan sus exámenes listos en caso de que hagan tiraje, en caso de lo que sea, y ustedes como maestros ya no tengan que tomar tiempo de preparación de clase para también diseñar el examen, ¿no?
Y bueno, pues aquí está nuevamente considerar estos enfoques al momento de realizar nuestros exámenes, el examen por competencias, ¿no? Y el examen contextualizado, que ya hablamos. Esto es importante ya considerarlo. Ahora, en cuanto a lo que es el diseño de un examen, es importante que ustedes, por favor, tengan los mismos rubros o los mismos criterios, ¿no? Los logos, eh, información del alumno, del maestro, fecha de aplicación, calificación final. Esto permite a los alumnos saber que son los mismos formatos, que es toda una academia en la que está trabajando y a ustedes saber que tendrán la misma información de los alumnos, ¿no? Y pues en caso de que también haya hasta versiones, que también el alumno sepa que me aplicaron el inglés C1, el inglés 5 con la versión 2, con la versión 5, en fin, ¿no? Que le quede claro al alumno que le están evaluando el segundo parcial. La verdad es que lamento mucho decirles que sí teníamos exámenes que nada más decía student's name o el nombre del alumno y eso era todo, ¿no? Y esto habla un poquito de la formalidad y un poquito de profesionalismo al momento de realizar esto que es tan importante porque es la prueba final. Ya ahora ya no tiene el 100% ni el 80%, ¿no? Ya viene la evaluación continua, pero pues es una prueba final. Y de cualquier manera, pues nos sigue poniendo tensos como alumnos el saber que tenemos un examen. Y bueno, si está bien estructurado, con mucha claridad, pues nos permite sentirnos un poquito más tranquilos. Sí, es importante que en la parte del examen haya un criterio de evaluación, que cuánto vale cada una de las habilidades, ¿no? Y bueno, pues todas estas situaciones que estamos aquí considerando, que las instrucciones, lo que yo les decía, sea claro, ¿no? Que vea qué es lo que va a escuchar, qué es lo que tiene que hacer, cómo se le va a evaluar, ¿no? Y que además, sobre todo, que el lenguaje sea accesible en términos metalingüísticos, ¿no? Este, y evitar, por favor, en sus instrucciones, ¿no? Evitar que vengan conceptos como write the present simple, ¿no? Escribe el presente simple en las siguientes oraciones o este tipo de cosas lo debemos de evitar, ¿no? Por ejemplo, lo que yo les decía, que no es aceptable, escucha y falso verdadero. No, dales un poco más de contexto. Escucha la conversación sobre dos estudiantes de Brasil que visitan México y escribe falso y verdadero. Entonces ellos ya sabrán que son alumnos que vienen de Brasil, que posiblemente van a hablar sobre ese lugar, que les va a hablar sobre lo que les ha gustado, no les gusta, que quieren ir, en fin, ¿no? Lo mismo. Lee y completa el texto. Bueno, pues hay que darles un poquito más de contexto. Esto también, la contextualización de lo que hemos hablado debe de verse en las instrucciones. Hay diferentes tipos, bastantes, ¿no? Aquí de opción múltiple, de relación, de columna, de transformación, de complementación. Es bien importante que cuando ustedes diseñen sus exámenes estén conscientes y seguros que esto que ustedes están plasmando en su instrumento de evaluación sean ejercicios que sus alumnos ya han realizado durante la clase, ya sea porque vienen en el workbook, en el libro de trabajo, porque ustedes les han dado hojas en donde ellos lo han hecho. Asegúrense de que no va a ser un ejercicio que por primera vez ellos van a ver o se van a enfrentar por primera vez. Esto va a garantizar mucho la confiabilidad de su instrumento de evaluación. No les llevemos sorpresas a los alumnos porque, como les comento, tenemos toda la facilidad para poder reprobarlo si realmente lo quisiéramos, ¿no? Argumentando que, pues sí, es un examen y es sobrepasado y vimos pasado. Pues sí, pero lo que tú me pusiste a hacer, nunca me lo pusiste a hacer en clase. Entonces, seamos justos y seamos claros con esto, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí está un poquito, ¿no? Tenemos también aquí de complementación, orden de palabras, corrección de errores, importante, corrección de errores, son ya un poquito de niveles o son procesos cognitivos que necesitan haber ya por lo menos pasado por los primeros tres, este orden superior, entonces sí es importante al igual, ¿no? Asegurémonos que, por ejemplo, cuando hagamos preguntas abiertas, pues ellos ya hayan contestado, ya hayan practicado y tomémonos a la tarea de
dar una repasadita cuando ya tengamos nuestro examen diseñado, vayamos a nuestros libros de trabajo y realmente confirmemos que estos ejercicios o tareas ya se han trabajado en clase, ¿no? Bien importante también, cuando nosotros manejemos dibujos, mapas, pasa mucho, por ejemplo, para localizar ciertos objetos en la parte de la casa, en fin, de verdad, asegurémonos que al momento de sacar las copias, sí sea claro para ellos, porque eso también merma en la confiabilidad del examen, ¿no? Debe de ser de buena calidad, debe de tener claridad para que sea más fácil para el alumno poder ver las imágenes y entonces poder identificar lo que le estamos pidiendo, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poquito aquí de las rúbricas. Como saben, son herramientas muy valiosas que nos permite ser más objetivos al momento de evaluar a nuestros alumnos, ¿no? Y sobre todo la tarea que le estamos pidiendo que haga. Una de las que a mí me interesa mucho es la de writing. Yo siempre sugiero que cuando ustedes empiecen a hacer, les pidan tareas sobre, van a hacer una composición sobre sus vacaciones de diciembre, etcétera, y pónganles la rúbrica. Miren, esto es lo que yo voy a evaluar. Voy a evaluar el estilo, el lenguaje que usas, cómo organizaste tus ideas, ¿no? La mecánica que utilizaste, en fin, todo esto para que no sea una sorpresa y de repente vea en su examen de escritura 5, ¿pero por qué? Pues porque escribiste mal, sí, bueno, gramaticalmente, pero mi idea está clara, pero el estilo que utilices es correcto, pero además la tarea que me pediste sí la hice, ¿no? Porque muchas veces llega a pasar que tú dices, haz una composición sobre un campamento y el alumno te escribe increíble sobre sus planes a futuro, pero ¿cómo se llama? Pero no podría, pero, o sea, no, ¿cómo lo evalúas? Sí, está perfecto, no tiene errores, pero no hizo no cumplió con la tarea que le pediste que hiciera, ¿no? Entonces, esto nos permite, inclusive hasta para dar retroalimentación, mostrarle, pero ellos deben de saber anticipadamente con qué los estás evaluando. Ajá, cuáles son los criterios, inclusive hasta para speaking también. Ah, pensé que tenía que ir de speaking. Bueno, pero también sobre todo las que son más subjetivas, que es escritura y expresión oral, bueno, pues siempre es importante que ellos sepan qué se les va a evaluar y qué esperas tú y por qué van a tener un 3, un 5, un 2 o un 1, ¿no? Es importante también que nuestra hoja de respuestas, que cada una de nuestros exámenes tenga una hoja de respuestas muy clara, sin ambigüedades y sobre todo que tengan, aquí yo se los dejo a ustedes como criterio, ¿ustedes consideran que debe de haber un tape script o no? Eh, yo creo que cualquier maestro, fíjense bien, y eso fue en una discusión que tuvimos. Cuando nosotros vemos el tape script, o sea, en la parte del listening, pues realmente a veces no necesitamos ni que escuchar y ya está. Nosotros, al momento de tener el instrumento que vamos a aplicar a nuestros alumnos, deberíamos poner el listening o poner la conversación y contestar. Si para nosotros como docentes es difícil, no está claro, está ambiguo, etcétera, debería de ser un ejercicio que deberíamos de eliminar o modificar. Pero ¿qué pasa? Nosotros como docentes tenemos la ventaja de que tenemos el tape script y pues aunque yo no escuche bien, no se vea muy claro, pues yo ya lo tengo. Pero ojo, los alumnos no van a tener este text script, ¿no? También que llega a pasar, no es lo mismo que el alumno le pongas el listening del ejercicio, y que de pronto tú digas, no, ¿saben qué? Mejor yo se los leo. Y entonces tú los lees. ¿Ustedes creen que al leerlo ustedes, aunque yo sé que hablan increíble inglés, van a salir igual los alumnos que se les leyó con tranquilidad, con la fuerza, despacito, al que se expuso en una situación de la conversación de forma real con nativos de la lengua? Evidentemente no. Entonces, es por eso que yo sí hago hincapié en que los tips script no deberían de estar. Sin embargo, es parte de que ustedes lo comenten en academia, pero antes que eso, que ustedes realmente contesten el listening y si realmente está claro, pues adelante. Si no, tendría que modificarse. Pero sí o sí, parte de realizar el examen es hacer el answer key, ¿no? La hoja de respuestas, siempre. Y bueno, la tabla de contenidos. Hay que entender cómo se hizo, es como la receta
para nuestro examen, ¿no? Hay que ver que debe de haber puntaje, número de reactivos, nivel de dificultad, el tipo de ejercicios. Esto nos va a permitir ver que el examen está balanceado, que tiene una buena estructura, que no todo es falso y verdadero, ¿no? Que contempla diferentes tipos de tareas, diferentes tipos de competencias que tú quieres que el alumno realice, ¿no? Y que además tiene todas las habilidades. Entonces, esto es importante. Aquí hay ejemplos, ¿no? Eh, eh, de una tabla de especificaciones, ¿no? Donde están las secciones, las subhabilidades, los tipos de ejercicios, el nivel de dificultad, el número de reactivos y el puntaje que le tienes que dar a cada uno de los chicos. Bien, rápidamente me voy a lo que es la última parte, que son las habilidades que conforman el examen, que es importante. Siempre debe de contar con lo que es la lectura, ¿no? Y aquí hay un ejemplo de lo que es la comprensión escrita, diferentes ejercicios. Como les decía, por ejemplo, este es un examen en donde viene el puntaje de cada una de las habilidades. Y los alumnos deben de tener muy claro en ese examen este cuadro, ¿no? Debe de tener lo que es comprensión auditiva, y sobre todo, si los alumnos en el nivel básico solamente logran entender ideas generales, por favor, no les pongamos ejercicios donde tienen que escribir la palabra exacta. Entonces, esto es importante contemplarlo, ¿no? Y para eso es importante yo revisar el examen y revisar que esté claro, que sea fácil de entender, que las instrucciones sean claras, ¿no? Que sean temas que tengan que ver con lo que se ha visto ¿no? La temática sea la que hemos estado trabajando, ¿no? Aquí están algunos tipos de ejercicios sobre el listening, ¿no? Lo que es la gramática y el vocabulario, ¿no? Recuerden que tenemos reactivos de reconocimiento y de producción, ¿no? Los reconocimientos están opción múltiple, falso y verdadero, relación de columna. Los de producción, pues son completar, transformar, ordenar palabras. Y el examen en el enfoque educativo, pues deberá proporcionar contexto y no solo en una oración aislada, ¿no? El enfoque debe estar en el significado y no en la forma. Y pues el alumno debe ser capaz de producir respuestas gramaticales. Aquí está un ejemplo de algún tipo de examen. Yo sé que ustedes tienen por ahí bastantes, ¿no? Que han funcionado, pero recuerden sobre todo en esta parte no darle todo el peso a esta habilidad, ¿no? Lo que es la gramática o la subhabilidad. Tenemos todo lo que es la expresión oral y la expresión escrita. Aquí hay algunas opciones que se les dan: revistas, cuestionarios, roleplays, actividades que involucran fotografías. Ojo, en ambas los alumnos deben de tener sus rúbricas para que sepan que se les va a evaluar y para que entonces ellos vayan tipo checklist completando. A ver, me están pidiendo como speaking y la instrucción debe ser muy clara. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estoy esperando de ti? ¿Si va a ser un roleplay? ¿Qué vocabulario? ¿Qué estructura? En fin, entre más claro sea lo que tú les estés pidiendo, el alumno lo va a realizar de mejor forma, a lo mismo que un writing. Ojo en los writings o en los exámenes de escritos, deben ustedes de pedir que haga cosas o que escriba situaciones que también ya ha hecho durante el curso, ¿no? Aquí está un poquito de la rúbrica y pues aquí deben de verlo como tal. Y bueno, me gustaría terminar con esto sobre lo que es la rúbrica para revisión de exámenes de lengua. Esto es algo que nosotros realizamos aquí. Esta es la lista de cotejo que tenemos. Y bueno, aquí viene un poquito aspectos de evaluar. La presentación general del examen es clara, con espacios adecuados, incluye escudos, logos, todo lo que es un poquito de la validez de apariencia, la validez de contenido, ¿no? Si evalúa las cuatro habilidades, si los ejercicios están secuenciados, si evalúan lo que el alumno puede hacer con la lengua, por ejemplo, y las observaciones. Esa es una hoja muy pequeñita. Esto ustedes cuando vayan a revisar los exámenes les va a permitir ver
si el examen está bien. Y de esta manera no puedes decir, está muy difícil, no me parece, ¿no? Aquí tú haces tus observaciones, te lo entregas al coordinador de idiomas, le dices, aquí está el examen, aquí están mis comentarios, listo. Y tú esperarías que cuando el docente que realizó o el diseñador, pues haga caso a tus comentarios y también pueda eh, ver que puede mejorar. Todos nuestros exámenes pueden mejorar, no son perfectos, ¿no? Entonces, esta evaluación. Y bueno, pues yo me despido. Aquí están algunas referencias. Yo les agradezco muchísimo. Espero que en este viaje muy breve de lo que es testing, evaluación, pues les permita a ustedes también entender la importancia y el poder que tenemos nosotros al momento de estar evaluando. Agradezco muchísimo su tiempo, agradezco muchísimo su presencia y sobre todo a la Dirección de Aprendizaje de Lenguas por darnos este espacio de poder compartir. Y bueno, pues me despido, yo estoy a sus órdenes aquí en la Dirección de Aprendizaje de Lenguas. Cualquier situación, pues se los agradezco muchísimo y pues quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias por esto y pues bueno, nada me queda nada más que despedirme, esperando que pues bueno, podamos reencontrarnos por ahí en alguna otra situación. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y pues me despido. Muchísimas gracias.